Los tres chanchitos. Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de una disciplina que puede resultar muy extraño a muchos. Bueno, muy extraño si digo que es una disciplina que tiene contenido matemático. Realmente no existe una traducción apropiada del nombre de la disciplina, o yo no se lo conozco al menos, pero he venido a traducirlo así, como dibujando grafos, aunque en inglés se conoce como graph drawing, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué consiste la disciplina? Bueno, antes de decir en qué consiste la disciplina, convendría aclarar, por si alguien no lo sabe, en qué consiste un grafo. Bueno, un grafo en general lo consideramos como que son una serie de puntos, vértices, un conjunto de puntos o vértices, que algunos de ellos están unidos por pares. Tal como muestra aquí la figura, ese es un grafo muy famoso, el grafo de Petersen, que entonces vemos que hay, por ejemplo, dos vértices que están arriba, pues están unidos por una arista, eso significa que ese par lo estamos metiendo. Sin embargo, pues si en el pentágono exterior consideramos el vértice de arriba y un vértice de los de abajo, vemos que no existe arista entre ellos y por lo tanto esos dos vértices no están en nuestro grafo. Esta es la forma usual de representar grafos, pero vamos a concentrarnos en una disciplina que, como dije al principio, no está en absoluto claro o no está claro para mucha gente que tenga un contenido matemático. Y esa disciplina es la de graph drawing o dibujando grafos, que se trata de dibujar un grafo de forma que transmita una cierta información visual al que lo está viendo. Alguien puede pensar que eso no tiene ningún contenido matemático, como he dicho ya repetidas veces, pero voy a tratar de mostrar en este vídeo que efectivamente las matemáticas tienen mucho que decir en esta disciplina. De hecho, graph drawing es una disciplina que existen revistas dedicadas a ella, existen libros, existen congresos, y en ella pues confluyen tanto las matemáticas como las ciencias de la computación, puesto que se presentan algoritmos para mejor dibujado de grafos. Voy a tratar de empezar un poco con la historia, y la historia tal vez se empieza con esto, este es el mapa del metro de Londres que se presentaba a los usuarios de dicho medio de transporte en 1932, hace casi un siglo, ¿no? Y entonces pues podemos ver que efectivamente las líneas que aparecen ahí pues son las líneas que siguen el recorrido del mapa de Londres. Podemos ver al sur el Támesis, con los meandros que forma cuando atraviesa Londres, y las distintas líneas que las componen con más o menos su forma. Sin embargo, llega un señor, Mr. Bates, Henry Bates, que era ingeniero electrónico, y entonces se le ocurre que se puede presentar otro tipo de mapa de Londres, que en realidad la representación anterior, obsérvese que el mapa de Londres lo llegó a pensar entonces, en ese momento, y dice, bueno, pues esto es un grafo. ¿Y cómo puedo representar ese grafo para transmitir mejor la información, para que el pasajero pueda saber mejor qué línea tiene que coger, dónde tiene que hacer transbordo, etcétera? El tipo de información que se necesita para un usuario del metro de Londres. Y entonces, pues, el mapa original, pues llegó a este fue el mapa que presentó Henry Bates en 1933. Obsérvese que ha sustituido las líneas anteriores, líneas curvas y demás, por líneas rectas, donde solo además se utilizan pues normalmente cuatro tipos de pendientes. Son las líneas horizontales, las verticales y los 45 grados para conseguir uno u otro. Esto se introdujo, como digo, en 1933 de forma experimental para los usuarios, y pronto fue un tremendo éxito. La gente entendía mucho mejor la estructura del metro de Londres siguiendo este esquema que siguiendo el esquema que representaba realmente la geografía del metro de Londres. Así, esta es una representación, digamos, topológica. La topología del metro de Londres se conserva, pero las distancias, los ángulos y demás no. Entonces, todo esto, digamos que el inicio de esta teoría, de esta disciplina del graph drawing, se puede remontar a este señor, a Henry Bates, que aquí lo vemos con algunos de sus mapas de Londres. Podemos observar que el mapa del metro que se ve detrás no es el mismo exactamente que teníamos al principio. Este creo que es un modelo que presentó en 1946, y algunas líneas que aparecían curvadas y demás, aquí ya aparecen rectas, y entonces pues es incluso de mejor lectura. Aquí vemos entonces el comienzo de
disciplina en algún sentido, y al menos si nos restringimos a la cuestión de mapas, pues prácticamente todas las empresas de metros del mundo empezaron a copiar al diseño de Londres. O sea, aquí por ejemplo tenemos uno de los mapas del metro de Barcelona. Existen otros diseños, pero digamos que este cumple más o menos esos requisitos. Este es el metro de Milán, que también se ve perfectamente que solo tenemos líneas verticales, horizontales y a 45 grados en los dos lados. Este es el mapa del metro de Madrid. Mapa del metro de Madrid que, aunque cumple con los requisitos anteriores, se trata de apegar también bastante a la cuestión geográfica. Obsérvese que hay líneas arriba o la línea de abajo, esa línea circular del Metro Sur, que en realidad no haría falta pintarla con tantos recovecos y demás. No proporciona excesiva información. De hecho, existen otras versiones del Metro de Madrid que se ajustan más a patrones mucho más estrictos de dibujar solo con líneas verticales y horizontales, aunque en esta tal vez se hayan excedido un poco. Curiosamente, una ciudad que se ajusta mucho al patrón de líneas horizontales y verticales, la mayoría de los metros, de los planos de metros que se proporcionan a los usuarios, no se ajustan mucho a este criterio, sino que siguen muchas veces la distribución geográfica, puesto que la distribución geográfica está muy próxima a los patrones vertical, horizontal y 45 grados. Esta ciudad a la que me refiero es Nueva York, y aquí sin embargo sí que se puede encontrar algún plano del metro de Nueva York que sigue los patrones estrictos de Henry Becks. A veces se puede uno saltar esas normas con la idea de tener una imagen mucho más visual de qué es lo que, de cómo es la estructura que estamos transmitiendo. Por ejemplo, este es el mapa del metro de Moscú, y entonces se puede observar que, puesto que existe una línea circular en el centro con el que se comunica y confluyen todas, han tenido el buen criterio de esa línea circular pintarla exactamente circular. Que no es exactamente circular en la realidad, pero es la información que quieren transmitirle al usuario. Este mismo patrón, por ejemplo, se verifica en muchos de los mapas que se tienen del metro de Tokio, puesto que existe la línea central, la línea de Yamamote, que precisamente tiene esa forma circular. Aunque también existen otros mapas del metro de Tokio que realmente no creo que sean tan informativos. O sea, no sé si con este mapa, que efectivamente es muy completo de toda el área metropolitana de la ciudad, pero no sé si es fácil encontrarse en él y saber hacia dónde se tiene que ir. O sea que a veces el exceso de información no es demasiada información. Ahí la palabra clave en exceso de información es exceso, no información. Bueno, entonces dejemos por un momento nuestros metros, ya sabemos un poco de qué va la disciplina, y volvamos a los grafos. Los grafos, como dije al principio, normalmente se representan por puntos y aristas, pero no siempre eso es lo adecuado. Hay veces que, por ejemplo, que para representar los puntos, pues podemos representar los vértices del grafo por segmentos, y las aristas es simplemente si tenemos dos segmentos que representan a dos vértices, si se intersectan esos dos segmentos, eso es que existe una arista entre ellos. ¿Por qué? Porque la teoría de grafos sirve para modelar muchos problemas surgidos en diversas ciencias, disciplinas, ingenierías y demás, y entonces, pues dependiendo del problema del que se origine, pues conviene más hacer una representación u otra. Por ejemplo, aquí en este dibujo que estamos viendo, pues en un extremo está el grafo representado de forma tradicional, y a su lado pues aparece representado de esta forma que acabo de decir, por segmentos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues si nos fijamos por ejemplo en el segmento, en el vértice de la H, el vértice de la H pues está relacionado con la A, la E, la G, la F y la B, y que si miramos exactamente el segmento que representa la H, está intersectando exactamente a esos segmentos. La H es un segmento que hemos representado vertical, la A lo hemos representado horizontal, después la G, la E, la F y la B, ¿no? Está cortando exactamente eso. O sea, estas dos representaciones están representando al mismo grafo, uno con puntos y aristas que los une, y la otra con segmentos e intersecciones entre los segmentos. Una pregunta clásica sería, bueno,
todo grafo que podemos representar de forma usual se puede representar también como intersecciones de segmentos y demás. Bueno, la respuesta es que con ciertas restricciones podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en este artículo que aparece aquí, se demuestra un resultado que yo considero que es interesante. Bueno, de hecho, por ejemplo, está muy destacado en la Wikipedia, que es el siguiente. Si tenemos un grafo que no contenga triángulos y que sea plano, que podamos dibujar en el plano, y ahora después volveré a ello, qué significa eso de que podemos dibujar en el plano, pues entonces podemos representarlo siempre por segmentos, pero por segmentos que usan solo 3 pendientes distintas. O sea, si tenemos ahí, por ejemplo, el grafo que aparece a la izquierda, pues podemos ver cómo es su representación por segmento y podemos ver que solo estamos utilizando segmentos que sean horizontales, segmentos que son verticales y segmentos que forman 45 grados. No los dos 45 grados, sino solo, digamos, con la inclinación que sea la bisectriz del segundo y cuarto cuadrante. Bien, este resultado además está muy relacionado con otros muchos resultados muy importantes de teoría de grafos, como puede ser el teorema de los 4 colores, porque a partir de este resultado la gente intentó ver si cualquier grafo plano se podía representar con segmentos utilizando solo 4 pendientes distintas. Si eso fuéramos capaces de probarlo, cosa que no hemos sido hasta el momento, se tendría como corolario inmediato el teorema de los 4 colores, que nos dice que todo grafo plano puede ser coloreado sus vértices utilizando solo 4 colores, de tal forma que si 2 vértices son adyacentes tienen que tener distinto color. Ese ha sido un teorema que fue propuesto a mitad del siglo XIX, que se demostró en 1976, pero la demostración es haciendo uso intensivo de ordenador y además ocupa un espacio absolutamente ingente, porque había una demostración de Kemp del año 1870, creo recordar, y en esa demostración pues dividía el problema en 4 subcasos, pero el último subcaso lo consideraba mal. Y entonces los autores estos que demostraron el teorema de los 4 colores dividieron ese subcaso en muchos más subcasos, Apel y Henkels eran los autores, y entonces en muchos cerca de 2000 subcasos, y cada uno de ellos lo comprobaron haciendo uso de ordenador. Entonces siempre ha sido un poco insatisfactorio para muchos que no exista ninguna demostración relativamente simple o abarcable del teorema de los 4 colores. Si consiguiéramos extender este resultado a 4 pendientes y quitando la restricción de sin triángulos, pues entonces ya tendríamos demostrado de una forma relativamente simple el teorema de los 4 colores. Pero volvamos entonces un poco a la idea original y voy a tratar de mostrar mediante un ejemplo, ver qué es lo que quiero decir con transmitir información. Aquí tenemos 4 grafos, lo pongo a pantalla completa para que se vea mejor, y de cada uno de ellos me gustaría destacar una propiedad y ver cómo, en qué sentido la disciplina de dibujando grafos nos puede ayudar. El primero, este de aquí, es un grafo que es lo que se llama bipartito. Los grafos bipartitos significan que el conjunto de vértices se puede dividir en 2 clases, esta clase de aquí, la clase en este caso, en esta clase de arriba, y esta clase de abajo, los vértices los dividimos en 2, de tal forma que entre los de arriba no hay ninguna arista y entre los de abajo no hay ninguna arista. O sea, que todas las aristas van de arriba a abajo, o viceversa. Este tipo de grafos se utiliza sobre todo mucho para cuando estamos representando grafos donde los vértices provienen de 2 clases distintas. Por ejemplo, esto pueden ser profesores y asignaturas que imparten esos profesores, o pilotos de Fórmula 1 y coches con los que sacan buen tiempo o que pueden conducir, o lo que sea, personas, ciertas tareas que pueden realizar esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los grafos bipartitos, claro, los podemos representar de muchas formas distintas, pero aquí lo interesante es que lo podemos representar de tal forma que las 2 clases esas a las que me he referido anteriormente, esta clase y esta otra clase, estén separadas. Y no solo si estén separadas, sino también una cosa que suele ayudar y está comprobado, y eso digamos que es de alguna forma algo que mide el grado de cómo está dibujado el bipartito, que digamos que los vértices tanto de una clase como de otra pues lo estamos representando sobre una recta, Esto imaginemos que es una recta más o menos.
¿Por qué? Porque eso da la sensación de perteneciente a una clase. Nos vamos al segundo grafo, este de aquí, y en este grafo me gustaría destacar una propiedad. Hay una propiedad muy importante de teoría de grafos que es ser hamiltoniano. Ser hamiltoniano es que exista un camino cerrado, lo que se llama técnicamente un ciclo, que pase por todos los vértices una y solo una vez, que no repita ningún vértice. Y es un problema que está relacionado con problemas muy importantes de optimización, como puede ser el problema del viajante, que es un problema clásico de optimización. Pero si lo dibujamos así, de esta forma, esta propiedad que en realidad es muy difícil de comprobar en muchos grafos muchas veces, pues si somos capaces de dibujarlo así, siguiendo esta dirección de esta flecha en este sentido, pues estamos viendo que precisamente en el exterior de aquí estamos dibujando ese camino que recorreríamos que pasa por todos los vértices una y solo una vez. No nos interesan estas aristas puesto que solo hemos utilizado estas de aquí. Y al dibujar este grafo así de esta forma, estamos diciendo inmediatamente que el grafo es hamiltoniano. Entonces, obsérvese que aquí se pueden producir cruces en sitios donde no son vértices. Y eso nos lleva al siguiente caso, que es este grafo de aquí. Este grafo de aquí, en realidad, lo que estamos representando es de forma que si tenemos una arista y otra arista, nunca se cruzan, nunca se cortan, como nos ocurrió anteriormente. La única posibilidad de tener algo en común es esta arista, por ejemplo, y esta otra, que sí, que tienen un vértice en común, pero se cortan solo y exclusivamente en ese vértice. Esta propiedad es lo que se llama ser plano, y esto, por ejemplo, se utiliza pues, en circuitos electrónicos y demás, donde circuitos impresos, donde tenemos que tener algo impreso en el plano. Se pueden utilizar varias caras, pero eso ya sería otro problema. Y por último, esto estamos intentando representar un cubo. ¿Un cubo qué significa? Pues lo que significa es que tenemos un grafo que es como el cubo, o sea que tenemos las aristas son las aristas del cubo y los vértices son pues los vértices del cubo. Entonces, claro, este es un grafo que tiene propiedades de ser muy regulares. Cada vértice tiene el mismo grado, el mismo número de aristas que confluye en él. Se pueden intercambiar, rotar, se pueden estudiar simetría, se puede estudiar, por el mero hecho de representarlo así, muchas propiedades interesantes de teoría de grafos. Claro, cada uno de ellos tiene una aplicación en contextos distintos. ¿Pero qué es lo interesante de esto? Pues lo más interesante de esto es que estos cuatro grafos en realidad son el mismo. Efectivamente, para ver que son los mismos, lo que vamos a hacer es copiar el primero, tenemos aquí, y vamos a intentar modificar la posición de los vértices para intentar conseguir cada uno de los otros. Voy a ver si me sale, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, este va aquí. Este creo que podría ir por aquí. Este puede ir por aquí. Bueno, esto, a ver. Este es el más complicado y por eso, bueno, vale. Pero yo creo que ya se va viendo, ¿no? Bueno, no está perfecto, pero creo que se entiende perfectamente que hemos conseguido el primero, este de aquí. Ahora vamos a intentar conseguir el cubo. Para conseguir el cubo, pues abrimos esto un poco. Y esto lo vamos metiendo dentro. Bueno, tampoco está perfecto, pero se ve perfectamente que esto se asemeja mucho al cubo y que bastará poner bien las aristas y los vértices para ponerlo bien. Y por último, para conseguir el último de ellos, pues nos basta meter este vértice hacia adentro, este vértice hacia adentro y este vértice hacia adentro y tenemos el último de ellos. Entonces estamos viendo aquí que tenemos cuatro grafos, cada uno de ellos nos transmite una información visual distinta y sin embargo los cuatro grafos son el mismo, puesto que se pueden transformar cada uno en el otro. Evidentemente es toda una disciplina y entonces esto no pretendía ser más que una pequeña introducción a dicha disciplina, pero espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda más o algo, pues podéis poner los comentarios abajo y trataré de responder a dichas dudas.
Muchas gracias. Hasta luego. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien.